Audio Jungle. Hola a todos, buenos días, sean todos bienvenidos. Amada Iglesia Zoe, te estábamos esperando. A ti que nos estás sintonizando también a través de Facebook Live, sé bienvenido, sé bienvenida. Nos da mucho gusto recibirte aquí. Esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida, sea de bendición para tu familia, para tu casa. Pero únete a nosotros, vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate, ahí hay un pasaje en segundo libro de Samuel, capítulo 6, donde se llevaba el arca del pacto, donde la presencia de Dios habitaba. Esa arca llevaba un destino, pero se desvió, tuvo que ser desviada y fue llevada a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Dice la preciosa palabra de Dios que por cuanto el arca del pacto estaba en ese lugar, estaba en la casa de Obed-Edom, Obed-Edom era bendecido y todo lo que él tenía, porque la presencia de Dios estaba ahí en su casa. Vamos a invitar a la presencia de Dios en este momento. Vamos a decirle: precioso Espíritu Santo, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi corazón. No te quedes sin hacerlo ahí en tus propias palabras. Abre tu boca delante del Rey, abre tu boca, abre tu corazón. Invítalo a que se quede contigo, a que se quede con los tuyos. Te alabamos, Señor, te honramos, adoramos tu nombre y te pedimos que en esta mañana desciendas con poder. Señor, te invitamos, Padre, te invitamos a nuestra casa, te invitamos a nuestro corazón, te invitamos a nuestra vida, Señor, a que te sientes en la mesa con nosotros. Y no te vayas nunca, Padre, y no te vayas nunca, Señor. Vamos, Iglesia, en esta mañana, en esta alabanza, invita al Rey de Reyes contigo, ahí donde estás. Vamos a cantarle a Él. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Una vez más. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como llevaré tu presencia a mi habitación, así como veneno. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moriré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré, no me moriré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Oh, amén. Te invitamos, preciosa presencia, te invitamos a este lugar, a nuestra casa. Vamos, Iglesia, dile: entra en mi casa, el arca de tu presencia. Amén. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moriré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré.
te bendecimos, te queremos aquí. Ven, preciosa presencia, vamos, invítalo ahí a tu lugar, invítalo ahí a tu corazón, invítalo ahí a tu vida, pero pídele al poder del Todopoderoso que venga a tu casa. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Dile, en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No nos moveremos, Jesús, no nos moveremos, Padre, sin antes recibir tu presencia. Vamos, iglesia, vamos, síguelo invitando, síguele diciendo, ven, preciosa presencia del Espíritu de Dios. Ven, muévete con poder en mi casa, muévete con poder en mi corazón, muévete con poder en mi vida. Quita todo aquello que me estorba para seguir avanzando a la meta. Quita todo aquello, Jesucristo, que me estorba para seguir creciendo en espíritu, para seguir, Señor, siguiendo y amando tus preceptos, tus mandamientos, Señor, todo lo que tú me has dicho, Padre. Ven, preciosa presencia, límpiame, Señor, sana, restaura, reconcilia mi vida, Señor, con el Todopoderoso. Oh, te anhelamos. Vamos, 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 preciosa presencia de Dios. Muévete con libertad en medio de las familias de tu pueblo. Muévete con libertad en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Escucha este canto, esta oración, Señor, esta alabanza. Vamos, iglesia, dile. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Y no me, vamos, dile, no me voy a mover. Es aquí donde quiero estar, en tu presencia, poderoso. Es aquí en tu presencia donde estoy gozoso, donde estoy pleno, donde me siento vivo, donde estoy, Padre, conectado contigo, donde no me hace falta nada. Es aquí en tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dile, y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Última vez, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Dale un fuerte aplauso allá en tu lugar. Apláudele al Rey. Apláudele a Jesús. Gloria a ti, Jesús. Amén. Esperamos, amada iglesia Zoe, que este tiempo de alabanza, de adoración haya sido de bendición para tu vida.
que anhelemos cada vez más la presencia del Todopoderoso. Pero si queremos más de la presencia de Dios, sin duda alguna tenemos que dar más de nosotros. Amén. Dios te bendiga. Pasamos a nuestro tiempo de la palabra de Dios con nuestro pastor Gabriel Ramírez. Sí, no nos queremos mover de su presencia, porque estar en su presencia nos imparte todo lo que necesitamos para la vida. Pero además hay una realidad que la palabra del Señor frecuentemente nos comunica. Dios también nos anhela. Él quiere que estemos con Él, en su presencia. Te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, este tiempo de bendición a tu nombre, este tiempo, Señor, en el cual hemos reconocido quién eres tú para nosotros, pero quién eres, Señor, ante todos y todas. Ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, que tu precioso Espíritu Santo nos conduzca en este tiempo de meditación de tu palabra. Necesitamos, Señor, una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de gracia, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos dirija, pero una palabra también que nos corrija. Sí, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, qué gusto saludarles una vez más en este domingo tan especial, donde nos unimos a millones y millones de hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que estamos bendiciendo su nombre, exaltándolo, reconociéndolo y agradeciéndole sus bondades y misericordias. Te saludamos con el amor de siempre, con el cariño de siempre, deseando, pero orando que la paz de Cristo, su gracia, su misericordia, como decía el canto, su mismísima presencia sea con todos ustedes donde quiera que se encuentren, pero especialmente en sus hogares. Qué gusto que nos acompañen. Estamos juntos ahora pues celebrando el Día del Señor, pero como hemos orado ya, meditar en su palabra es necesario hacer. Y hoy la sociedad celebra un día especial, el Día del Amor y la Amistad. Y por eso he titulado el mensaje del día de hoy, Un enfermo y sus verdaderos amigos. Un enfermo y sus verdaderos amigos. Y bueno, ya que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, quiero ver en estos amigos verdaderos un ejemplo de lo que la iglesia debe ser. No solamente de lo que un amigo y una amiga debiéramos ser, sino lo que la iglesia debe ser y la iglesia debe hacer. Vamos a recordar ese pasaje tan conocido de la Escritura en uno de los evangelios. Evangelio capítulo número 2 de Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Y dice el texto del 1 al 10. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Me gusta cómo termina el episodio: y glorificaron a Dios, que es el propósito de nosotros siempre, glorificar al Señor. ¿Qué es glorificar a Dios? Es reconocerlo,
es divulgarlo, darlo a conocer, es agradecerle, es exaltarlo. Todas esas cosas implican, entre otras, glorificar al Señor. Bien, creo que estos amigos, así le llamo yo, verdaderos amigos del enfermo, estos amigos representan en gran medida lo que la Iglesia, lo que nosotros los discípulos de nuestro Señor Jesucristo debemos ser y debemos hacer. Veamos algunas cualidades que claramente el texto nos deja ver de estos hombres. En primer lugar, no son indiferentes a la necesidad del amigo. Lo repito, no son indiferentes a la necesidad del amigo. Alguien en alguna ocasión clasificó a las personas en 3 categorías y lo dijo así: las personas pueden ser clasificadas en 3 grupos. Número 1, las personas incapacitadas. Número 2, las personas indiferentes. Y número 3, las personas que hacen algo para cambiar las cosas. Las personas incapacitadas, su nombre lo refiere, aquellos que no son capaces de valerse por sí mismos en algunas cosas. Puede ser en forma completa en su vida o en ciertos temas de la vida, como es el caso de la historia que acabamos de leer. Era un paralítico que no se podía valer por sí mismo. Segundo grupo de personas son las indiferentes, aquellas que ven la necesidad en otro o en otros y no son capaces de hacer algo. No son capaces simplemente o porque realmente no pueden, las circunstancias lo impiden, o simplemente porque no quieren, o también porque están tan ensimismados en sus asuntos personales que no tienen capacidad de voltear a ver a la necesidad de otros. Pero está el tercer grupo, los que deciden siempre hacer algo. A pesar de ser seres limitados los seres humanos, siempre podemos hacer una contribución valiosa a otros. Y el mundo, estarán de acuerdo conmigo mis hermanos, mis hermanas, el mundo es mejor gracias a esta clase de personas, los que no son indiferentes. Estos hombres, lo que relata el Evangelio de Marcos, llevaban al paralítico y por supuesto eso denota que no fueron indiferentes a 2 cosas: a la necesidad del enfermo y algo bien importante, al poder y al amor de Jesús. Ellos hicieron una conexión, fueron el vehículo, conectaron la necesidad humana con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y así debe ser la iglesia, así debemos ser tú y yo, si es que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No ser indiferentes a las necesidades de otros. Y repito, me encanta esta idea, que ser el canal, el puente de conexión entre la necesidad humana y la gracia de Dios. ¿No les parece que eso es una bendición? Si tan solo, mis hermanos, mis amigos, tuviéramos el tiempo de detenernos en la agenda diaria, en las complicaciones de la vida, en los compromisos cotidianos, simplemente para pensar un poco en el otro, en la otra, y por lo menos preguntarnos cómo estará, qué le hará falta. Qué mejor si realmente sabemos la condición de alguien, poder hacer algo al respecto, desde orar por esa persona, quizás mandarle un mensaje de texto, una llamada telefónica, si es posible y por supuesto dadas las circunstancias eso es complicado, hacer otro tipo de contacto, mandar algún tipo de ayuda. ¿Qué trato de decir con esto? Que hay mucha necesidad a nuestro alrededor y todos los seres humanos tenemos la capacidad de ayudar a otro, ayudar a otros. Sí, creo que este ejercicio, mis hermanos, mis amigos, debe hacerse con cierta frecuencia. Hacernos esa pregunta: ¿cómo estará aquella persona? ¿Qué necesidad tendrá? Y repito, si sabemos que hay una necesidad, intentar hacer algo en medio de las circunstancias. Siempre me ha impactado un pasaje del libro de Mateo, lo voy a compartir, allí en Mateo capítulo número 25, versículos 34 al 40. Este pasaje siempre me ha impactado, me ha inquietado, muchas veces confrontado, pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo
que se dan en un contexto justamente cuando Él está anunciando aspectos de su segunda venida. Y miren cómo dice Mateo 25, 34 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me acogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán al Señor. Esto es interesante porque dice, entonces los justos, los que hacen estas cosas, tienen un sentido de justicia delante de los ojos de Dios. Le responderá al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediento y te dimos de beber? Esto habla de la segunda venida de Cristo. O sea, llegará un día donde esto se va a dar en forma real cuando Cristo Jesús vuelva a venir aquí a la tierra. Y estaremos delante de Él y seremos cuestionados por estas palabras todos. ¿Y cuándo te vimos extranjero, te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, fíjense, aquí Jesús ya se asume como rey, es decir, como lo que Él es, pero lo que en plenitud manifestará en su segunda venida. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto esto hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Repito, estas palabras de esta porción de la Escritura siempre me han confrontado, porque siempre, yo creo que eso nos puede pasar a todos, como que nos quedamos cortos cuando pensamos en lo que pudimos haber hecho por otros. Bueno, pero estamos a tiempo y por eso meditando en esta porción de la Escritura. No debemos olvidar, mis hermanos, en medio de las necesidades que aquí refiere el pasaje de Mateo que acabo de leer, que al fin de cuentas la necesidad mayor del ser humano, en medio de tantas necesidades que tienen las personas, es su necesidad espiritual. Y no habrá más quien pueda ayudar a la persona que el pueblo de Dios en los asuntos espirituales. Sobre todo aquellos que no conocen aún a Jesucristo, no lo han confesado y proclamado como su Señor y Salvador. Creo que es la necesidad primordial en la cual debemos enfocarnos. Sí, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu y tenemos toda clase de necesidades y a todas debemos tratar de atender en la medida de posibilidades y circunstancias. Pero la más importante, no se nos olvide, pueblo de Dios, es la necesidad espiritual. Vale la pena recordar la condición espiritual del hombre sin Dios. Dice Romanos 3:23 y después leeré Romanos 6:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todas las personas somos pecadores. ¿Qué nos diferencia a los discípulos de Cristo del resto? Simplemente que reconocimos nuestros pecados, la necesidad de un Salvador, de que este texto es verdadero y estábamos destituidos de la gloria de Dios y corrimos a los pies de Cristo y creímos en su obra en la cruz del Calvario. Ese es el mérito, ¿verdad? Entre comillas, si mérito alguno hubiese. Porque dice la palabra del Señor que aún la fe de salvación nos fue dada por gracia. Pero entender, mis hermanos, que todos aquellos que no han rendido su vida a Jesucristo se encuentran en esta condición, destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién les va a comunicar esa condición? ¿Y quién les va a hablar a su necesidad espiritual si no somos tú y yo? Pero este pasaje de Romanos 3:23 tiene un complemento precioso en la misma carta de Romanos, capítulo 6 y versículo 23, donde leemos, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está otra vez. El pecado nos conduce a la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo me encanta, porque primero muestra la condición del hombre sin Dios, pero después da la preciosa solución divina. Eso es el Evangelio, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, repito esta idea, deberíamos hacer este ejercicio frecuentemente. ¿Qué necesidad tendrá aquella persona que conozco? ¿Cuál será la condición en la cual yo puedo aportar beneficio y bendición? Indudablemente la espiritual, en los discípulos de Cristo, ahora esto aplica, la espiritual será esa área de oportunidad donde siempre podremos hacer algo por el necesitado espiritual. Así es que vemos en primer lugar en estos hombres
los amigos de este enfermo, yo le llamo verdaderos amigos, que lo llevan ante Jesús, que no son indiferentes a la necesidad del amigo. En segundo lugar, vemos en este grupo que manifiesta una cualidad bien interesante que sería digna incluso de desarrollar más profundamente y en más tiempo en otra ocasión. Estos hombres saben trabajar en equipo, pero vamos a analizar esta idea. Saben trabajar en equipo. Recuerden que yo estoy haciendo una conexión, una relación, mejor dicho, una asociación entre estos amigos y lo que debe ser y hacer la iglesia de Jesucristo. Entonces, en segundo lugar, estos hombres nos enseñan algo. Saben trabajar en equipo. Ninguno por sí solo hubiera podido llevar al paralítico, pero el trabajo en equipo lo logró. En muchas cosas, mis hermanos, mis amigos, es mejor estar unidos que solos. Hay cosas, por supuesto, en la vida que demandan una actividad personal e individual, pero hay tantos temas, tantos proyectos, tantas actividades que exigen trabajar, colaborar con otros. Es el caso. Estos hombres estaban unidos, sabían trabajar unidos en equipo. Yo percibo que estaban unidos en un propósito, por ejemplo. ¿Cuál era el propósito? Llevar al enfermo ante Jesús. Estaban unidos en ánimo, es decir, en su deseo, en su voluntad. Todos estaban unánimes en ello. ¿Por qué? Porque querían ver sanar a su amigo y sabían que en Jesús estaba el poder y la gracia suficiente para que esto fuera posible. Estaban también unidos en determinación. Es evidente que no los detuvieron los obstáculos. Traten de imaginar la escena. Ahí cuando ellos suben a aquel terrado, porque está tan llena la habitación, aquella casa donde está Jesús impartiendo palabra, dando un mensaje, una enseñanza, predicando, etc. Está atiborrado aquel lugar que dice, no vamos a poder entrar por ahí. Pero quizás a alguien se le ocurrió, intentémoslo por el techo, pero el techo, bueno, vamos a hacerlo por el techo. Y llegan al techo. Ahora, un techo normalmente no tiene agujeros. Para poder bajar al enfermo a los pies de Jesús ante la presencia del Señor, tuvieron que hacer un agujero ahí, tuvieron que hacer literalmente un hoyo y todo lo que eso implica. Así es que ellos estuvieron determinados, o mejor dicho, unidos en la determinación de lograr su propósito. No los detuvieron los obstáculos. Ellos estuvieron unidos también en amor sacrificial. Sí, unidos en amor sacrificial. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que estos hombres tenían actividades que realizar, tenían trabajos que ejecutar, compromisos que desahogar, pero todos estuvieron unidos en amor sacrificial, es decir, detuvieron sus responsabilidades, pararon su agenda, vieron la oportunidad de llevar a su amigo. Yo le estoy llamando así amigo, en este caso la Biblia no refiere que sea su amigo, quizás era solamente un conocido de la comunidad, pero bueno, están expresando acciones de amigos. Entonces ven la oportunidad de que está Jesús en un lugar y lo llevan, y eso demanda una acción sacrificial, es decir, sacrificar las cosas que estamos haciendo, los proyectos que estamos siguiendo por el bien de otro. Estuvieron unidos también en coordinación. Eran 4 porque una camilla no se puede cargar por 3 o por 2. Por 2 sí pudiera ser en ciertas circunstancias, pero lo ideal es 4. Así es que es evidente que ellos estuvieron trabajando en una coordinada acción. Y estuvieron también unidos en fe. Fíjense, ahí en el texto base que estamos siguiendo de Marcos, capítulo número 2, el versículo 5, Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos. Es interesante esto. Al ver Jesús la fe de ellos, entonces estaban unidos en fe. ¿Qué tenían fe? La fe de que Jesús podía sanar a este varón. La fe de que el Señor podía cambiarle la vida a este hombre. Al ver Jesús la fe de ellos, y es que aquí está, mis hermanos, la fe puesta en acción. Nuestra fe se debe notar, nuestra fe se debe expresar, la fe no se debe guardar. Los discípulos de Cristo deben expresar su fe, primero en forma personal, ¿verdad? Mi fe hacia ti, Señor, pero también hacia los demás, decir, yo creo en Jesús. Y Jesús ve esa clase de fe.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. E insisto, así debe ser la iglesia. La iglesia debe estar unida en amor. Ese debe ser el distintivo de cada congregación cristiana. Ese debe ser el distintivo del pueblo de Dios. Ese debe ser el distintivo entre tú y yo, unidos en amor. En la carta a los Efesios, Pablo habla al respecto. En Efesios capítulo número 4, leamos algunos versículos de esta hermosa carta del apóstol Pablo. Efesios 4, versículos 15 y 16. Dice Pablo: sino que siguiendo la verdad en amor. Esa es una cualidad de los hijos y las hijas de Dios. Nosotros estamos siguiendo la verdad, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la palabra, la aplicación y obediencia de la misma en nuestras vidas, pero en amor. No se puede, mis hermanos, vivir la vida cristiana sin amor. Es el ingrediente esencial. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tenemos una actividad. Sí, si no hacemos las cosas que nos corresponde como miembros del cuerpo de Cristo, el cuerpo sufre. Algo falló, algo falta, según la actividad propia de cada miembro. Y así el cuerpo todo recibe su crecimiento para seguir edificándose en amor. Entonces la iglesia debe ser así, como estos hombres, unida en amor. También debe estar unida en propósito. No se nos olvide, tenemos dos puntos cardinales que claramente son la referencia más importante a lo que la iglesia debe ser y hacer. Y me refiero a lo que llamamos el gran mandamiento y la gran comisión. Sí, el gran mandamiento debe ser lo que rija nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Eso debe regir nuestras vidas. Es el principio elemental de la vida cristiana. Pero asimismo, la gran comisión: predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones. Así es que la iglesia, nunca se nos olvide, mis hermanos, debemos estar siempre unidos en estos dos propósitos: llevar a cabo el gran mandamiento, ejecutar la gran comisión. Pero también la iglesia debe estar unida en fe. Fíjense el mismo pasaje de Efesios capítulo número 4, en el versículo número 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que todos tengamos un conocimiento unificado, apropiado, correcto de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y eso, mis hermanos, no se puede dar en otro contexto más que en el de congregación cristiana. Yo pienso que solo cuando estamos integrados a una congregación, cuando somos miembros activos, perfectamente integrados y coordinados con otros miembros de ese cuerpo, que es una congregación específica, se puede lograr el cumplimiento de este versículo. Efesios capítulo número 4, versículo 13. También unidos, mis hermanos, en determinación, unidos en ser persistentes, no cansarnos ante tantos obstáculos que representa obedecer a Dios, hacer la obra de Dios y mantenernos cohesionados como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ser unidos en determinación, unidos en persistencia. Vale la pena recordar un pasaje en Primera de Corintios 15, versículo 58, conocido de todos nosotros, pero hablando de ser persistentes, de no cansarnos, porque hay muchas cosas, mis hermanos, que no solamente nos distraen, sino a veces nos cansan y nos desaniman para seguir haciendo el trabajo para el Señor en beneficio de otros. Por eso la exhortación de Pablo dice ahí en Primera de Corintios 15, versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántas veces hemos usado esta exhortación? ¿Cuántas veces la hemos meditado y enseñado? Comentar un par de cosas de este versículo. Así que, hermanos míos amados, me gusta siempre el tono con que los apóstoles de Cristo hablan a la iglesia. Ese tono cariñoso, ese tono de afecto, de respeto a la dignidad del hermano y de la hermana. Pero con ese amor o envuelto en ese amor viene siempre o casi siempre, ¿verdad? O frecuentemente una exhortación muy clara y muy firme. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. Firme significa bien posicionado, bien parado en tu fe, bien establecido en las cosas que sabes de la palabra, en obediencia a ello, pero constantes, es decir, que esa firmeza sea permanente, que sea lo más frecuente, no volubles, para no ser distraídos ya por nuestras emociones, ya por nuestros intereses o por tantas circunstancias de lo que Dios quiere, de lo que a Dios agrada. Firmes y constantes. Y específicamente este versículo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos han vivido este versículo? ¿Cuántos lo están viviendo? O déjenme hacer esta observación y la hago con cariño y con respeto. ¿Cuántos pueden reconocer en esta hora que dejaron de crecer en la obra del Señor? ¿Cuántos pueden reconocer en este momento que se detuvieron en el crecimiento en la obra del Señor? Bueno, en buena hora, imitemos a estos amigos del enfermo que llevaron a los pies de Cristo al mismo y le cambió la vida. Sabiendo, termina el versículo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No, si observan la historia de Marcos capítulo número 2 que estamos hoy considerando, termina con fruto, termina con resultados. Su esfuerzo, servicio al Señor no fue en vano. Y es lo que nos está diciendo este versículo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre trae fruto para la gloria de Dios. Siempre beneficia a otros. Y además permite acumulación de recompensas en el cielo. Es parte de las cosas que podemos hacer para hacer tesoros en el cielo. Por cierto, ¿sí sabes, mi hermano, mi hermana, que la exhortación bíblica es que hagamos tesoros en el cielo? ¿Sí? En un banco celestial, ahí se está acumulando riqueza, pero esa riqueza, aunque es celestial, aunque son tesoros en el cielo, las acciones se hacen en la tierra para la gloria de Dios, para bendición de otros. Dice otro texto al respecto, hablando de no cansarnos, hablando de ser persistentes, hablando de librar obstáculos, que muchas veces los obstáculos somos nosotros mismos, repito, por vivir vidas tan ensimismadas, es decir, enfocadas en uno mismo. Gálatas 6, versículo 9 y 10, Pablo a otra iglesia en el tiempo de cuando él vivió, pero a la iglesia en su conjunto de todos los tiempos, hace una exhortación similar a la anterior de Corintios. Y en Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Sí, porque a veces es cansado, a veces involucra esfuerzo y de hecho no a veces, siempre. Repito, distracciones de asuntos personales. En fin, puede ser cansado hacer la obra de Dios, llega a serlo muchas veces, pero dice, no nos cansemos pues de hacer lo bueno. Y repite la promesa, porque a su tiempo segaremos, se va a cosechar si no desmayamos. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Y bueno, vayamos a la conclusión del mensaje para considerar por último una tercera cualidad que yo veo claramente revela el texto de Marcos en estos hombres que son los camilleros que llevaron a su amigo ante los pies de Cristo. En tercer lugar, estos hombres
permiten con sus acciones, con su iniciativa, con su amor sacrificial, con su determinación, con la unidad de trabajar en equipo, estos hombres permiten lo que todo eso provoca: la manifestación y el reconocimiento de Dios mismo. Sí, la manifestación y el reconocimiento de Dios mismo. Vamos a leer nuevamente, y repito para concluir, los últimos versículos de Marcos capítulo número 2. Y dice lo siguiente: cuando Jesús entonces le dice al paralítico, tus pecados son perdonados, y no le gustó a los líderes religiosos lo que dijo, en el versículo número 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, ahí está. A eso quería llegar yo. Que cuando imitamos a estos varones, se va a provocar esto que estamos leyendo el versículo número 10. Para que sepan que el Hijo del Hombre, para que se conozca que el Hijo del Hombre es Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. ¿Y qué es lo que provocan estos hombres? Claro, déjame hacer una acotación. Cuando hablamos de los evangelios, el enfoque debe ser Jesús. Cuando hablamos de sus milagros, el enfoque debe ser Cristo. La preeminencia siempre es de Cristo. Y justamente los evangelios tienen ese objetivo: resaltar a Jesús como lo que Él es. Pero yo en esta ocasión me he enfocado en los amigos, como un modelo, puede ser un modelo para nosotros como iglesia, para hacer y hacer lo que debemos ser, lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Pero todo debe culminar en esto. Dice el versículo número 12, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y escucha, glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Al final del día, todo lo que hagamos en beneficio de otros, cuando activemos nuestros dones, capacidades, nuestros deseos, cuando activemos lo que vimos hoy de estos hombres, su amor sacrificial, su determinación, etc., entonces, conectemos la necesidad humana con la gracia de Dios, entonces vamos a llegar al ulterior objetivo, que es que el Señor sea reconocido y se le dé gloria y honra a su nombre. Último texto de la mañana. Dice Jesús dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Leo nuevamente Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Y de qué otra manera llevaremos fruto? Si no es haciendo esto que nos enseñaron hoy estos varones. Lo repito, perdónenme que esté insistiendo en eso, pero tú y yo somos, el discípulo de Cristo, la discípula de Cristo, somos ese puente, o podemos ser ese puente entre la necesidad humana y la gracia del Señor. Y en ello es glorificado el Padre. Y entonces vamos a llevar mucho fruto. Eso le va a agradar al Señor porque Él quiere que llevemos fruto. Y esa va a ser una expresión certera de que se es discípulo de Cristo. Así es que en esta mañana, mis hermanos, hemos visto pues un ejemplo de lo que la iglesia debe ser y hacer. 3 cualidades. Número 1, no ser indiferente. Número 2, saber trabajar en equipo. Eso a veces no es fácil porque somos tan diferentes, pero no se nos olvida que el plan perfecto y maestro de Dios es que en muchas cosas sepamos hacerlo. Trabajar con el hermano, con la hermana, tan diferente a nosotros, pero haciéndolo en amor, la bendición ahí está. Y número 3, así permitiremos que la gloria de Dios se manifieste y el Señor sea reconocido
y exaltado. ¿Qué les parece que oremos en esta mañana por estas cosas? Que el Señor forme esas cualidades, estas características, las siga formando por supuesto en su Iglesia Universal, pero nosotros como congregación Zoe, pero en cada uno en lo particular, en lo individual. Padre, te damos gracias por la oportunidad de meditar en este pasaje tan lindo, tan aleccionador, que le podemos dar tantos enfoques. Yo le he dado uno solo. El enfoque es unos hombres que saben ser verdaderos amigos, que identificaron y no fueron indiferentes a necesidad de una persona y la llevaron a aquel que tenía la solución para su vida. Eso es la Iglesia de Jesucristo. Te pedimos, mi Señor, que formes en nosotros estas cualidades como pueblo universal cristiano, la Iglesia Universal de Cristo, pero como congregación Zoe. Y también, Señor, pedirte que si hemos fallado, que si no hemos sido lo suficientemente atentos a tu voz para bendecir a otros en tu nombre, nos perdones, Señor. Pero aquí estamos, escuchando tu palabra porque queremos abrazarla y obedecerla. Capacítanos para eso. Espíritu Santo, como dice Pablo también, pon siempre en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, mis hermanos, que el Señor se glorifique en nosotros, que siga formando las cualidades cristianas, las cualidades del mismo Jesús en sus hijos y en sus hijas, en aquellos que nos llamamos discípulos del Señor. Y bendigo tu vida por el tiempo que compartiste conmigo este mensaje. Espero que sea de edificación. Si crees que puede bendecir a otros, compártelo ahí en las redes sociales con amigos y amigas. Bueno, ahora vamos todos a levantar nuestras manos al Señor para invocar lo que Dios quiere derramar en nosotros. Por eso está en la Escritura, la bendición apostólica. Y digamos todos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, y juntos decimos amén y amén. Que Dios te siga guardando, mi hermano, mi hermana, protegiendo, proveyendo y manteniendo sobre todo en Cristo Jesús. Nos vemos pronto. Muchas gracias.